Bienvenidos a estos minutos en que les vamos a compartir algunos cambios que se están produciendo en la educación producto de este cambio de era que estamos viviendo. La buena educación ya no depende solamente de un tema de recursos, depende más bien de entender lo que está pasando hoy y asumir el liderazgo. Veamos algo del contexto. En educación ha sido una tremenda preocupación de todos los países, de todos los ciudadanos, y la verdad es que mucho ruido y pocas nueces. Se han aumentado mucho los presupuestos con muy magros resultados. Si bien ha habido un aumento en todos los países de lo que es matrícula de educación superior, también es cierto que las tasas de deserción en el transcurso de la carrera, no solo en primer año, bordean el 50%. Y los estudiantes que salen no necesariamente salen bien preparados, con lo cual tenemos ahí una población importante que queda frustrada con su paso por la educación superior. Además, no ha existido una optimización en los procesos de enseñanza y eso hace que las plataformas de tecnología estén en forma aislada, trabajando áreas específicas y no se puedan integrar. Llega la pandemia y deja al desnudo que tenemos un modelo educativo obsoleto. Frente a eso, ¿cierto? En el caso chileno, la cantidad de recursos que se ha inyectado a educación se ha multiplicado por 22 veces en los últimos 30 años y han habido muy pocos cambios efectivos. Ahora, hay que entender que hay un desafío esencial que está pendiente, que es el modelo educativo. Y estamos en una situación en la cual el absurdo se ha hecho costumbre y por otro lado tenemos una necesidad de cambiar hacia un modelo que logre los resultados que todos esperamos. ¿Cierto? Se pasa toda la materia al mismo ritmo a un estudiante promedio, que es una abstracción que no existe, y necesitamos que cada estudiante avance a su propio ritmo. De un modelo que más bien de saber cosas, memorizar cosas, el estudiante puede aplicar esos conocimientos para resolver los problemas de su vida, y profesionales, todo tipo de problemas. Tenemos un docente que está agobiado, ¿cierto? Pasando materia donde puede dedicar muy poco tiempo a la gestión con sus estudiantes, y necesitamos de que ese rol cambie a ser más bien un guía cercano, un motivador, más que estar desgastándose en juntar material, desarrollar material. En el fondo, eliminar todo el trabajo repetitivo que agrega poco valor. Y dentro de ese modelo, todo lo que es la parte de calificación, ¿cierto? Es una cosa que aparece totalmente desconectada, fuera de tiempo, con el proceso propio de aprendizaje. Y eso hay que volcarlo dentro de un proceso, del mismo proceso de aprendizaje, tiene que estar la retroalimentación inmediata. Ahora, estos son cambios necesarios, pero también tenemos que cambiar la manera como vemos el fenómeno, ¿cierto? Estamos en un paradigma que dice que cambiar la educación toma una generación, y si pensamos así, nadie va a hacer nada porque toma una generación, cuando en realidad hoy día la educación se puede mejorar día a día y los resultados se pueden tener en periodos muy cortos. De la misma manera, ¿cierto? Si bien es verdad que hay que hacer un foco especial en los más pequeños, eso no motiva, no justifica que hayan generaciones perdidas. En cualquier momento de la vida se pueden nivelar conocimientos. Veamos cuáles son los desafíos claves de la educación hoy. Primero, recuperar la brecha de la pandemia, que como sabemos son dramáticas. Usar bien la tecnología. Se ha invertido mucho en tecnología, pero como decía, en sistemas que son imposibles de integrar. Mejorar los resultados. La educación tiene que ser mejor. Facilitar el cambio de rol del docente. Lograr la continuidad académica, salir de esta dicotomía que vuelvan a clase, no vuelven a clase, sino que en realidad sí, eso puede ser, pero no está ahí el nudo está hoy día en cómo logramos que los estudiantes aprendan en un modelo híbrido y preparar a los estudiantes para esta nueva era que va a ser totalmente distinta. Ahora, aprovechemos entonces, y ese es el desafío, esta coyuntura para cambiar y dejar atrás un modelo que ha sido... que ha permanecido por 200 años y que hoy día está obsoleto. Veamos el tema de recuperar brechas. El efecto de la pandemia en todos los países ha sido muy duro, ¿cierto? En México, 9 millones
de estudiantes dejaron la educación escolar. En Chile los resultados medidos efectivamente denotan la degradación de aprendizaje, y en Colombia también se reconoce el daño irreparable a la educación producto de esto. O sea, es un fenómeno que es mundial. Ahora, por lo tanto, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay metodologías, ¿cierto? Nosotros tenemos una de ellas y vamos a profundizar en eso, donde uno puede diagnosticar a los estudiantes en los distintos temas que se evalúan, que ya lo empiezan a hacer algunos sistemas, pero eso no basta. El tema es cómo logramos de que cada estudiante nivele sus propias brechas. Al final, tiene que haber un remedial que sea personalizado a las necesidades de cada estudiante y que él vaya llenando sus propias brechas, ¿cierto? Ahí vemos en celeste lo que sabía, y en gris las brechas que cada estudiante va llenando, hasta quedar finalmente en condiciones de aprender. O sea, las brechas son individuales y se pueden nivelar en muy poco tiempo en relación a lo que cada uno requiere. Veamos el tema de la tecnología. Se ha invertido mucho en tecnología, ya no existen docentes, maestros que no usen tecnología, pero obviamente el uso ha significado un agobio y una frustración, porque aprender distintas tecnologías para que al final no logremos el resultado, que es que los estudiantes aprendan. En el fondo, hoy día, ¿cierto? Todo el mundo, salvo, ha aprendido tecnología obligadamente, pero se ha llenado de distintas plataformas, distintos sistemas, con lo cual, como digo, mucha inversión, pero también mucha frustración. Y en el fondo, la propuesta nuestra es tener una suite, ¿cierto?, integrada de punta a punta, donde el estudiante, la comunidad entera, puede interactuar, donde la tecnología sea transparente. Y en el fondo, el cambio de modelo tiene que ver con cómo uno usa la tecnología, mapeando los procesos, colocando algoritmos para definir los distintos ritmos de aprendizaje, tener recursos y actividades personalizadas a lo que cada uno necesita, adaptar los aprendizajes a los estilos, ¿cierto? Eso también permite que los estudiantes puedan avanzar más rápido y llegar más lejos. Por otro lado, se entiende que cada persona es un ente específico que aprende de una manera distinta y que tiene distintas motivaciones. Solo integrando las tecnologías en procesos de aprendizaje posibilitan la innovación pedagógica. Uno no puede pensar, y por eso no ha pasado, en un método personalizado, ¿cierto?, masivo, a través de la buena intención de un grupo de profesores. Es aquí donde la tecnología hace la diferencia. La tecnología bien usada. Y para dar un ejemplo, ¿cierto?, lo que en nivelación de brechas se hace un diagnóstico a cada estudiante, lo que genera una ruta personalizada de nivelación, que es un curso personalizado, donde tiene todos los contenidos que requiere, tiene un mundo ilimitado de ejercitación. ¿Por qué? Porque tiene decenas, cientos de preguntas equivalentes, pero distintas, con lo cual no hay memorización, y con informes en tiempo real para toda la comunidad escolar, cosa que se puede gestionar los aprendizajes de cada estudiante. Veamos un curso así rápidamente, cómo está estructurado un curso típico de Pizarrón. Primero, ¿cierto?, hay un diagnóstico, como decíamos, de una materia específica, digamos, español o lenguaje de grado 9, por dar un tercero de secundaria. El estudiante hace el diagnóstico y nivela los vacíos que tiene. Después enfrenta el currículum del año, de acuerdo a los lineamientos del organismo oficial, sea secretaría o ministerio. Trabaja cada tema, tiene todo lo que tiene un curso, ¿cierto?, los contenidos interactivos. Tiene también este espacio de ejercitación ilimitada que comentábamos, y tiene una evaluación confiable porque las preguntas son aleatorias, no hay copia, no hay plagio. Adicionalmente, para cada objetivo de aprendizaje o cada aprendizaje esperado o cada derecho básico de aprendizaje, dependiendo del país donde estemos, ¿cierto?, hay un foro que invita a aplicar ese conocimiento. Hay una pregunta, un desafío, hay un paso a paso donde el estudiante puede seguir y el docente puede animar la fiesta haciendo trabajar a estudiantes, digamos, en forma cooperativa, pero también el estudiante lo puede trabajar en forma personal.
Finalmente, ¿cierto? La suite tiene una comunidad donde se comparten experiencias, el docente tiene contacto con todo su grupo de estudiantes, o docentes tienen contacto con grupos de estudiantes y se está trabajando, por ejemplo, en proyectos integrados. Esto es un curso típico de Pixarrón. Ahora bien, tenemos, ¿cierto?, mapeado a nivel escolar los últimos 6 niveles, el currículum completo, los últimos 6 niveles de Chile, y lenguaje y matemáticas desde tercero a sexto básico. Tenemos además, cada curso tiene, ¿cierto?, el curso de nivelación personalizado más el curso del currículum oficial. Tenemos una app para la prueba de transición de ingreso a la universidad. A nivel de Colombia también tenemos los últimos 6 años escolares completos, salvo historia, porque los colombianos entenderán, ¿cierto? Se está trabajando, finalizando un ajuste al currículum. Y también tenemos de grado tercero en adelante lenguaje y matemáticas. Y también tenemos una app para preparar la prueba de ingreso a la universidad, la prueba de Saber 11, también llamada ICFES. Y en México tenemos a nivel de primaria, español y matemáticas, todas las asignaturas de secundaria de acuerdo a la SEP, y también todos los cursos de bachillerato, que son los últimos 3 grados escolares, que en el caso mexicano están separados por semestre. Todos, por supuesto, alineados a la SEP. Ahora, desde el punto de vista del sistema, ¿cierto?, de la suite no está con un objetivo solo para el estudiante, sino que apoyar a toda la comunidad escolar. Los padres pueden participar de forma amigable, siguiendo lo que avanzan sus hijos, tienen la materia ahí para poder estudiar y apoyarlos. Las instituciones tienen toda la información que requieren individual y grupal para poder gestionar. Los estudiantes, ya sea en su app o en un computador o en una tableta, pueden trabajar sus rutas personalizadas al ritmo que quieran, donde quieran, cuando quieran, y el docente se evita todo el trabajo repetitivo de poco valor, sino que se concentra en ser más bien un tutor para sus estudiantes. Un tercer desafío es mejorar los resultados. Uno de los tremendos aprendizajes, ¿cierto?, de nuestra metodología empezó a dar fruto en el 2013, cuando hicimos proyectos con escuelas rurales, en el caso de Antioquia, en un proyecto con la gobernación de Antioquia, donde nos dimos cuenta que en una escuela rural específicamente, ¿cierto?, que está ahí mencionada, mismo perfil de estudiantes, mismos docentes, solo con internet y nuestra suite personalizada, lograban resultados como las mejores escuelas privadas de Colombia. Ahora, alguien podría decir, pero este es solo un solo establecimiento, ¿no? Vivimos lo mismo a nivel de muchos establecimientos vulnerables en Colombia, donde hemos realizado 8 proyectos con el Ministerio de Educación Nacional. Vivimos lo mismo con el proyecto Todo Aprender, donde, si se dan cuenta, ¿cierto?, en escuelas vulnerables logramos mejoras. Estas son las pruebas Saber Quinto, las pruebas de estado equivalentes a las que existen en otros países, donde con un universo de 32.000 estudiantes, ¿cierto?, que usaron medianamente la plataforma, lográbamos mejoras del 50% en lenguaje y el 100% de aumento de los jóvenes que estaban sobre la línea de flotación en matemática. O sea, resultados muy significativos. Con eso, cuando uno ya ve ese tipo de cosas y ve esa experiencia y ve que en el transcurso de los años tenemos muchos más casos de ese tipo, uno dice, ok, ya sabemos, ¿cierto?, que hay metodologías personalizadas que logran resultados en un año. Ya está comprobado, por lo tanto, que no hay que esperar una generación para que cambie la situación. Y por lo tanto se puede nivelar en cualquier momento de la vida. Y además se puede medir y gestionar en forma individual y grupal. Bueno, ahí es cuando la pregunta cambia. Ya no se trata de decir ¿qué gano si es que considero una solución como esta? No, porque ya está. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué están perdiendo mis estudiantes? Hay un cambio de peso específico, digamos, de la pregunta hacia la pregunta de decir, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué están perdiendo mis estudiantes si yo no hago nada al respecto? Ahora, si uno piensa esto a nivel país, ¿por qué no?
Si se han trabajado con cientos de miles de estudiantes, este es el caso mexicano, las pruebas planeadas, ¿cierto? El caso lenguaje, donde ahí tenemos las cifras de cómo estuvo el 2017, y uno podría decir, bueno, en 3 años más, ¿qué podríamos esperar si trabajamos de esta manera? Bueno, perfectamente uno podría esperar que 3/5 estuvieran sobre la línea de flotación y que se cambiaran, se invirtieran las proporciones, ¿no? Hoy día hay un 62% de analfabetos funcionales que están egresando de preparatoria en el caso mexicano. Y si vemos el caso matemática es mucho más dramático, porque solo el 10%, un poquito más, de los estudiantes del último año escolar, tercero de prepa, son alfabetos funcionales. El resto está en los niveles 1 y 2 de las pruebas planeadas. Bueno, yo creo que hay que hacer un ajuste, una medida, y eso es posible con las metodologías que comentamos, donde 1/3 al menos esté sobre la línea de flotación. Eso mismo es posible para que cambie un país, porque al final si cambia la educación, está cambiando el país. En el caso chileno, CIMSE, que es la prueba, ¿cierto?, de segundo medio, un grado 9, el antepenúltimo año, igual uno podría pensar y soñar que del 50% se va a 2/3 el lenguaje, y del 40%, en el caso de matemáticas, uno podría decir, bueno, invirtamos las proporciones, o sea, que sea el 60% que esté sobre la línea de flotación y que solo el 40% de los estudiantes de segundo medio sean analfabetos funcionales. Ahora, eso cambia Chile, eso cambia un país. Y en Colombia lo mismo. ¿Por qué no soñar en saltos importantes del área de lectura con el ICFE de saber noveno, que saber noveno es equivalente, digamos, al antepenúltimo año en el caso chileno, y en matemáticas también tener saltos de esa magnitud, de 1/4 que estén sobre la línea de flotación, pasar al 50% de la cohorte. Ahora, alguien podría decir, pero es demasiado ambicioso. Quizás sería una linda manera de emparejar la cancha, porque al final, ¿cierto? En el fondo estaríamos igualando el promedio de todo el país en saber noveno a el promedio de saber noveno en 2017 de los establecimientos no oficiales o de los establecimientos privados. Y eso también produce un cambio. O sea, si uno pudiera pensar en grande, pueden cambiar nuestros países. Ahora, pensando en el rol del docente, ya lo mencionábamos, ¿cierto? El docente es clave para gestionar todo este cambio. Y si bien es cierto, la pandemia ha forzado a todo el mundo, quien más se ha visto afectado por agobio, por frustración de todo el esfuerzo puesto y los resultados tan magros, han sido los docentes. Y aquí la idea, ¿cierto? La propuesta es que, bueno, que ellos hoy día no tengan que hacer labores rutinarias de escaso valor, sino que más bien se focalicen en apoyar los aprendizajes de sus estudiantes en un proceso más bien creativo, en un proceso de pensamiento crítico. Y que cambien del rol de expositor, de pasador de materia, a que sean realmente un guía cercano, un mentor y un motivador de sus estudiantes. Ahora, como decía, hay una falsa discusión en todos los países de que es volver al aula presencialmente o no volver al aula, y yo creo que es importante en varios sentidos, pero que es la discusión equivocada, porque la esencia de los aprendizajes no está ahí. Tenemos que buscar la manera de cómo lograr una continuidad académica en un modelo híbrido. Y aquí también nuestra solución tiene una propuesta que cumple con los requisitos, porque si el estudiante está remoto puede estudiar en casa, tiene todos los elementos, y el profesor puede, en metodología activa, trabajar con ellos ya sea en clases presenciales o a través de videoconferencia en grupo. Esto da una continuidad académica independiente donde esté el estudiante. En el caso de que tenga estudiantes presenciales y estudiantes en su casa, le quita toda la presión, ¿cierto?, de tener que manejar a 2 grupos en forma simultánea, lo que es inhumano. Y por otro lado, el estudiante puede avanzar a su propio ritmo y los padres pueden participar de una manera amigable en este esquema, sea presencial,
semipresencial, remoto, híbrido, para efectos del uso de nuestra suite, es transparente. Y finalmente, la pandemia ha generado una serie de cambios, no solo en educación, en todas las áreas de nuestra sociedad. Y por lo tanto, hay que pensar de que el mundo está siendo más global y competitivo que nunca, que las actividades remotas o híbridas llegaron para quedarse a todo nivel. A nivel de trabajo, se estima que el 50% de los trabajos van a ser remotos o híbridos. La tecnología va a ser una necesidad, está siendo una necesidad cada vez mayor, pero también es un competidor cada vez mayor. Por otro lado, la inteligencia artificial está haciendo que todo el trabajo sea más personalizado. Los estudiantes van a necesitar mayores calificaciones y para trabajos remotos, y esto es fundamental, se van a contratar a los mejores donde estén. Por lo tanto, el mercado laboral va a tener un cambio, está teniendo ya un cambio significativo. Alguien puede pensar, pero esto es una exageración, esto no va a pasar. No, esto ya está pasando. Esta es una publicidad que está en Facebook y que está apareciendo donde ya hay un mercado, hay compañías que ofrecen contratar a quien sea en 150 países. Ese es un cambio radical. O sea, yo cuando termino mi formación salgo a competir no con los estudiantes que egresan de mi ciudad ni de mi país, sino que de cualquier parte del mundo. Es un cambio muy importante. Y eso también, la automatización está generando otros cambios en una serie de actividades, por ejemplo, los call centers, que están tendiendo a desaparecer porque la inteligencia artificial está reemplazando a los humanos. Y alguien podría decir, oye, pero sí, pero yo voy a estudiar administración, es otra cosa. No se quede tranquilo, porque igual las fintech están cambiando todo el modelo, digamos, de instituciones financieras. Esta es una noticia real, ¿cierto? Donde ya los bancos empiezan a cerrar sus sucursales, las multitiendas empiezan a cerrarse. Y si uno sigue, bueno, es que yo estudié leyes, estudié abogado, bueno, hay plataformas especializadas y detrás de ellos pueden haber robots de inteligencia artificial o pueden haber profesionistas o profesionales, ¿cierto?, de distintos países. Por lo tanto, también eso está cambiando. Bueno, pero yo estoy en el mundo de la educación y eso es distinto, porque tampoco es distinto. O sea, también está cambiando, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de una institución que ya ofrece no solo la graduación en un país específico, sino que también con certificación americana. O sea, logra un doble título, una doble certificación. Ahora, esto es virtual, esto está en la nube, esto lo puede usar cualquier estudiante de cualquier país. O sea, el mundo cambió. Ahora, bueno, en el tema de educación, no solo es tener una oferta virtual, sino que también, ojo, hay que tener muy claro cuál es la metodología que se usa. Ahora, en este nuevo mundo post-pandemia, ¿cierto? Ya mucha gente lo sabe, pero no se dice porque no es políticamente correcto. Hay una creciente reducción de puestos de trabajo que van a venir por la automatización que están viniendo y por la inteligencia artificial. Para trabajo remoto, que va a ser aproximadamente el 50% de la fuerza laboral, se van a elegir a los más calificados con la remuneración más conveniente en el país donde estén. Y la remuneración de mercado va a estar marcada por los países de más bajos salarios, a igualdad de competencias, a igualdad de formación. Va a haber un impacto, digamos, en las remuneraciones. Y las comunidades educativas tampoco quedan fuera de esto. Vamos a tener mucha presión social por la calidad educativa. Ya no va a ser lo mismo, digamos, aprobar un ramo, va a haber es mucho lo que está en juego. Y las mismas instituciones no son ajenas a este proceso de competencia regional o global. Por lo tanto, está bien que
Colegio de Profesores en Chile, FECODE en Colombia, los sindicatos de trabajadores de la educación en México, se preocupen de todos sus asociados, pero también tienen que preocuparse de que tengan una formación para que puedan transformar su profesión como se están transformando todas las profesiones. Es muy importante que ellos se adecúen a este rol de mentor, porque es lo que sus estudiantes van a necesitar para poder desempeñarse adecuadamente en la vida. Ahora, a nivel de instituciones también está habiendo mucha competencia, ¿cierto? Mostrábamos ese ejemplo de colegios virtuales, pero también a nivel de carreras de educación superior, hay muchas carreras cortas de 6 meses que ofrecen empleabilidad inmediata, y esa es una tendencia que llegó para quedarse. O sea, en 10 años más los estudiantes actuales van a estar trabajando con tecnologías que no conocemos, estudiando carreras que aún no se crean. El dinamismo es muy fuerte, por lo tanto la preparación tiene que ser muy sólida para tener la flexibilidad para poder moverse en el mundo que viene. Resumiendo, ¿cierto?, los desafíos de hoy: las brechas, buen uso de la tecnología, foco en los resultados, el docente en un nuevo rol, el modelo híbrido que llegó para quedarse y los desafíos de la sociedad producto de todos estos cambios, vuelven con la pregunta que urge responder. Ya no es qué gano sí, no. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué están perdiendo mis estudiantes? Porque yo todavía estoy apegado a un modelo que es muy cómodo, pero que ya no va más. La virtualidad no es la causa principal de los bajos resultados académicos. Todo lo contrario, como mostrábamos, ¿cierto?, con procesos, con algoritmos, en un trabajo personalizado es la única manera de resolver, de mejorar. Ahora, Pixarron, ¿cierto?, es una compañía que recoge una historia de tecnologías personalizadas que está en varios países, que tiene sus currículos a nivel escolar adaptado a México, Colombia y Chile, que es un trabajo personalizado que con informe todo en tiempo real, con más de 2 millones de usuarios disponibles en la web, en app, etc. Ahora, una suite integrada, ¿cierto?, y que tenga la tecnología transparente, permite que ocurran una serie de cosas que finalmente se trata de cómo la tecnología representa una ayuda verdadera para las comunidades escolares. Que al final está llena de detalles, ¿cierto?, pero que hacen que un nuevo modelo pedagógico sea posible. Cuando estamos, que es lo mismo que sea presencial o remoto, que tenga ejercitación ilimitada, que pueda avanzar a su propio ritmo, al final lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es posibilitarle a las instituciones un salto inmediato a un modelo híbrido personalizado que hoy día no tienen cómo optar. Y eso lo vemos con instituciones que tienen equipos pedagógicos más preparados, me atrevo a decir yo, que están buscando este tipo de soluciones porque se dan cuenta que con un esfuerzo interno bien intencionado, pero algo artesanal, no hay manera de llegar a soluciones de este tipo. Solo por dar algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos usuarios en distintos países, hemos tenido usuarios a los ministerios de Chile, Perú, Colombia y México, a prestigiosas instituciones de educación superior, más de 10 años de desarrollo, un proyecto de 1,5 millones de horas profesional, donde han trabajado más de 12 profesiones distintas armando esta suite, un proyecto interdisciplinario por naturaleza, y que además tiene soluciones no solo a nivel escolar, sino que a nivel técnico profesional, de ingreso a educación superior y también de competencias laborales, de buscar que el analfabetismo funcional sea un problema que pueda ser resuelto en pocas semanas. Y por lo tanto, comprometidos con el desarrollo de nuestros países, el desarrollo de las familias, entendiendo que la sociedad del conocimiento no es una linda frase, sino que realmente trae desafíos que son tremendamente importantes. Una reflexión final: emparejar la cancha y lograr una educación de calidad hoy día tiene más que ver no con posibilidades físicas de hacerlo, sino que con nuestra imaginación, pero también
con la capacidad de asumir el liderazgo. Una innovación disruptiva desplaza espacios y por lo tanto hay que tener claridad, hay que tener liderazgo para poder implementarla. Les agradezco el tiempo que ustedes han dedicado a escuchar estas reflexiones que les queríamos compartir.